Amigas y amigos, hoy, antes que nada, querría desearles a todas y a todos un feliz Navidad. ¿Ya? ¿Por qué esto de feliz Navidad, digamos? ¿Qué significa Navidad? ¿No? Es lo que sería el tema de hoy, ¿no? ¿Qué celebramos? Celebramos el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero claro, no es el nacimiento del año, sino lo que significa que ese Jesús nazca, ¿ya? ¿Cuál es ese significado, ¿no? Que la palabra bíblica no pretende informar, sino que pretende interpelar, transformando la conciencia en la línea de ese significado, ¿no? Eso explica, digamos, unas ciertas incoherencias en cuanto a información histórica, ¿no? En primer lugar, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, da el dato de ese anuncio del nacimiento de Jesús. Dice, cuando José y María, que vivían en Galilea, eran galileos, de la ciudad de Nazaret, en Judea, en Galilea, se fueron a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser José de la casa y de la familia de David, para allí empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y estando allí, en Belén, se cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, le acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la hospedería, en el mesón de Belén, ¿no? Es el relato que da Lucas, ¿no? Para eso lo hace coincidir con el empadronamiento que había hecho Quirino el año 6 de nuestra era. Por tanto, 6 años después de nacer Jesús. Por tanto, ahí hay una contradicción que, ¿por qué razón, qué significado tiene Belén para que Lucas haga coincidir el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino, que fue 6 años después de nacer Jesús, ¿no? Ahí está el primer tema. Y está todo en el significado de Belén, ¿no? Paralelamente, el Evangelio de Mateo hace algo parecido. Dice en el capítulo 2, nacido pues Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, llegaron esos magos de Oriente, ¿no? Y hace coincidir que Jesús había nacido en los días del rey Herodes el Grande, el cual había muerto 4 años antes de Jesús. Tampoco coincide, a no ser que por hacerlo coincidir hagas nacer a Jesús 4 años antes de Cristo, digamos, ¿no? Estamos en un tema. Por tanto, ahí es la importancia del significado de Belén, lo que lleva tanto a Mateo como a Lucas a hacer coincidir con ese nacimiento un contexto que no coincidió históricamente. Ni el censo de Quirino, por un lado, ni el rey Herodes el Grande, que había muerto ya 4 años antes. En el caso de Mateo, ¿por qué hace coincidir? Porque Mateo hace una lectura de Jesús a la luz de lo que había sido el antiguo Moisés. Así como Moisés, el niño Moisés, ¿no?, nació en un momento en que el faraón había decretado que todos los niños que nacieran hebreos en Egipto fueran muertos al nacer, ¿ya? Toma esa perspectiva y el nuevo Moisés, Jesús, ¿no?, lo hace coincidir con Herodes el Grande, que había sido muy bruto, como análogo a la brutalidad del faraón antiguo, ¿no? Y por eso lo hace coincidir. Y así como el antiguo niño Moisés sobrevivió al decreto faraónico de matar a los hebreos, el nuevo Moisés Jesús sobrevive a pesar del decreto de este bruto Herodes, que hizo matar a los niños inocentes, ¿no? Y eso es el contexto que explica lo que le interesa a Mateo, ¿no? El significado del nacimiento de Jesús en ese contexto de poder brutal. Nace el príncipe de la paz, que dirán los textos antiguos, ¿no? Entonces, siendo Belén, teniendo ese significado de el lugar pequeño, ¿qué significado tiene Belén? Porque Belén remite a un texto antiguo sobre David, el prototipo mesiánico de David. Recuerdan 1 Samuel capítulo 16, el profeta Samuel
con el aceite en su cuerno, ¿no? Es llevado por el Espíritu a donde el Espíritu quiere. ¿Y dónde lo lleva? A Belén. Y en Belén ahí viene el enfrentamiento entre el significado de Saúl, el fortachón, peludo Saúl, y el pequeño David, ¿no? Llega ahí Samuel y dice, no tienes más hijos, le dice al padre, y el padre le dice, bueno, me queda el más pequeñito, que lo tenía para el ganado, ni se lo presentaba. No serviría para rey ese pequeño pastorcito David, ¿no? Y Samuel le dice, a ver, vedlo a buscar, porque no es ninguno de estos hijos el que tengo que ungir, ¿no? Y entonces llega Isaí, el padre, manda a buscarle, y entra David, y hay ese piropo aparente. Era un pequeño rubio, de hermosos ojos y muy bella presencia. Yahvé dijo a Samuel, levántate y úngele, pues ese es el que quiero de rey. Ese pequeño con unos rasgos de afeminado, propios de una niña, no de un niño, en una cultura patriarcal. ¿Dónde vamos con este niñito ya afeminado que toca el arpa? Es el tema de la pequeñez acentuada. Y Samuel, tomando el cuerno de óleo, lo ungió. Y desde aquel momento, en lo sucesivo, vino sobre David el Espíritu de Yahvé. Es el ungido, el Cristo. Entonces, a ese pequeñito el significado de Belén, de este niño David, será el mismo de este nuevo hijo de David, Jesús, nacido en Belén, el pequeño. Y además acentúa más Lucas eso, ¿no? Ni en Belén, no tiene cabida en Belén, tiene que ir a una cueva a nacer, entre animales, ¿no? Una cueva de pastores, ahí, envuelto en pañales, dirá. Y se aparecen los ángeles a anunciarles a los pastores de Belén en el cerro, les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Hijo de David, en una cueva, lo verán envuelto en pañales, les da como signo, envuelto en pañales, que se hace pipí, no es un signo de una luz especial, sino encontrarán ahí envuelto en pañales. Hijo de madre virgen, no podía ni haber nacido, la pequeñez. Hijo de madre virgen, es la pequeñez, ¿ya? En un pueblito, digamos, en las afueras, en una cueva del pueblo más. Todo es acentuar la pequeñez, no la grandeza. Y eso da el verdadero significado de Belén. Es la pequeñez. Dios está en la solidaridad con los pequeños, no está en las exhibiciones de los grandes. Es un tremendo correctivo a nuestras celebraciones de Navidad también, ¿no? Y ahí los ángeles dirán, se fueron, una vez lo anunciado a esos pastores, diciéndoles, gloria a Dios en lo alto y paz a los hombres de buena voluntad, eudoquía. Donde hay buena voluntad, la simplicidad propia de la buena voluntad, que es la capacidad de ver de que lo que vale es abrirme por los otros misericordiosamente, ahí está Dios. En la pequeñez propia de donde hay buena voluntad, ahí está Dios. No donde hay grandeza que pasa a llevar la buena voluntad o la misericordia. Ese es el tema fuerte que hay aquí, ¿no?